Hola, muy buenas noches. Ya estamos aquí en línea una vez más, conectados, ¿verdad? Gracias a Dios que nos permite un lunes más estar estudiando su palabra. Pues bueno, yo me acuerdo que como por estas fechas el año pasado pues estábamos como de vacaciones, pero a causa de pues las situaciones que se han presentado acá, eh, pues bueno, dejamos de transmitir, ¿verdad? Casi un mes entero, un mes. Así que estamos como intentando recuperar el tiempo. Hoy vamos a seguir adelante. Digo, finalmente, estar aprendiendo de la palabra de Dios, pues siempre nos llena a todos de mucho ánimo, ¿verdad? Voy a cambiar un poquito la luz de esta, a ver cómo me ven mejor. No sé si ahí, pero bueno. Yo creo que ahí está mucho mejor. Qué bueno, hola mi George, buenas noches, qué bueno que ya estás en línea. Bienvenidos a todos, me da muchísimo gusto estarlos saludando una vez más. Hoy vamos a continuar con nuestro estudio de Elías y Eliseo, los profetas de fuego. Y pues, como pudieron ver en la semana, ya tenemos, gracias a Dios, un podcast, ¿verdad? Donde ya pueden encontrar absolutamente todas las series que hemos estado analizando los días lunes y en algunos otros momentos otras series que tuvimos la bendición de dar, pues ya están todas en podcast. Entonces, si tú estás en el Instagram o en el Facebook, en el perfil, pues puedes ver el QR, que eso pues te va a llevar a todas las plataformas, a Spotify, a Google Podcast, me parece que se llama, Apple también y Amazon, ¿verdad? Ya estamos ahí, entonces suscríbete para que estés atento de todos los episodios que estamos subiendo y pues evidentemente esto semana a semana. Ayer también tuve la oportunidad de compartir en el primer servicio de Vida Nueva para el Mundo Toluca un mensaje que se llama El ejemplo de un hombre común. Creo que fue de mucha bendición. Así que bueno, pues ya puedes escucharlo en los podcasts, verlo aquí en este perfil de Facebook. Este sí no está en Instagram, pero échate un clavadito a Bruno Nava en Facebook y ahí lo vas a encontrar. Creo que va a ser también de mucha bendición. Y hoy, bueno, pues vamos a ver también un mensaje que pues nos maravilla, ¿verdad? Porque como todas las semanas vemos que Dios nos sorprende a través de su santa palabra y pues nos llenamos de gozo, ¿verdad? Hemos tenido algunos problemas con la transmisión de Facebook, como siempre, y yo soy el que menos le sabe aquí usar esto. Entonces ahorita como que me veo normal y después como que ya me veo así, como estirado. De por sí ya estoy gordo, pero me veo mucho más gordo. Bueno, pues ojalá que no se vea así. Si tú estás viendo el Facebook, dime si me veo bien o me veo así como estirado. Y bueno, vamos también a nuestro estudio, el segundo libro de los Reyes. Hoy vamos a empezar este, con una nueva con una nueva manifestación del poder de Dios. Pero aquí hay algo bien interesante, o sea, y se los comentaba en los episodios anteriores. A mí me gusta mucho el tema de Elías y Eliseo y una canción fue la que me llevó pues a estudiar cada vez más de ellos o a sorprenderme de lo que Dios es capaz de hacer por cada uno de nosotros, ¿verdad? A hacer por su pueblo, por todos los que ponemos nuestra esperanza y nuestra confianza en el Señor. Y esta vez no va a ser la excepción. O sea, aquí hay algo que es bien interesante que seguramente pues pocas veces ponemos atención que está sucediendo incluso en este momento, no importa cuándo escuches o veas este episodio, está sucediendo justo en ese momento. Y bueno, ay, qué cosa tan maravillosa. Segundo libro de los Reyes, capítulo 6 en el versículo 8. Vamos a empezar nuestro estudio. Dice así, tenía el rey de Siria guerra contra Israel, ¿verdad? O sea, nada nuevo. Y consultando con sus siervos dijo, en tal y tal lugar estará mi campamento. Y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel, mira que no pases por tal lugar, porque los sirios van allí. Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho, y así lo hizo una y otra vez con el fin de cuidarse. Y el corazón del rey de Siria se turbó por esto, y llamando a sus siervos les dijo, ¿no me declararéis vosotros quién de los nuestros es del rey de Israel? Entonces uno de los siervos dijo, no, rey señor mío,
sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. Y él dijo, id y mirad dónde está, para que yo envíe a prenderlo. Y le fue dicho, he aquí que él está en Dotán. Entonces envió el rey allá gente de a caballo y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Versículo 15. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, y he aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad, con gente de a caballo y con carros. Entonces su criado le dijo, señor mío, ¿qué haremos? Y él dijo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Jehová, que abras los ojos, que abra sus ojos, perdón, para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Versículo 18. Y luego que los sirios descendieron a él, oró Eliseo a Jehová y dijo, te ruego que hieras con ceguera a esta gente. Y los hirió con ceguera, conforme a la petición de Eliseo. Después les dijo Eliseo, no es este el camino, ni es esta la ciudad, seguidme, y yo os guiaré al hombre que buscáis, y los guió a Samaria. Y cuando llegaron a Samaria, dijo Eliseo, Jehová abre los ojos de estos para que vean. Y Jehová abrió sus ojos y miraron y se hallaban en medio de Samaria. Versículo 21. Cuando el rey de Israel los hubo visto, dijo Eliseo, ¿los mataré, padre mío? Él le respondió, no los mates. ¿Matarías tú a los que tomaste cautivos con tu espada y con tu arco? Pon delante de ellos pan y agua para que coman y beban y vuelvan a sus señores. Entonces se les preparó una gran comida, y cuando habían comido y bebido los envió, y ellos se volvieron a su señor, y nunca más vinieron bandas armadas de Siria a la tierra de Israel. Qué historia tan maravillosa. Esta es una de las historias más impactantes. Bueno, es que todas, porque pues sí, no hay una menor, ¿verdad? Lo veíamos justo con Eliseo y el hacha, que pues a lo mejor nos estaba mostrando uno de esos portentosos milagros como los que tenía o había podido realizar por la misericordia de Dios Elías, sino que Eliseo hizo algo. Pero bueno, ya nos dimos cuenta de la maravillosa analogía que había. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos que seas tú guiándonos, Señor Espíritu Santo, que seas tú guiándonos en este estudio, que toda palabra que pueda salir de mi boca, toda enseñanza, provenga del reino de los cielos, porque eres tú, solamente tú, Señor, y tu palabra, quien nos puede edificar. Te damos gracias por un lunes más, porque tú has puesto los medios y has bendecido nuestros tiempos para que estemos hoy aprendiendo de esta maravillosa historia. Te amamos, Señor Jesús. En tu nombre oramos. Amén. Y pues bueno, esta es de las cosas que a mí me gustan muchísimo, porque pues normalmente pues preparamos a lo mejor un bosquejo, etcétera, pero las historias a veces pues resaltan por sí mismas, ¿verdad? Hay mucha enseñanza dentro de todo lo que hemos estado aprendiendo, y no es que no se necesite, por supuesto, un bosquejo, por supuesto que sí. Yo les he comentado desde que empezamos las series que es bueno hacer bosquejos, es bueno estudiar y apuntar la palabra del Señor. Ahí ya lo estoy moviendo aquí, perdón. Y es sumamente importante, pero hay tantas cosas que la misma palabra de Dios puede revelarnos que nos podríamos pasar, pues como lo hemos hecho, años estudiándola. Entonces, versículo 8 del segundo libro de los Reyes, en el capítulo 6. Dice, tenía el rey de Siria guerra contra Israel, y consultando con sus siervos dijo, en tal y tal lugar estará mi campamento. Es decir, el rey de Siria pues ya quería sitiar al ejército de Israel, quería evidentemente pues hacerles daño, quería tener una guerra contra Israel, como bien dice el versículo, y consultando con sus siervos. Esta palabra consultando con sus siervos no es más como una pregunta, no es que les estuviera preguntando, oigan, podríamos hacer acampar parte del ejército en un lugar, parte del ejército en otro lugar, y así poder capturar a los israelitas o tomarlos por sorpresa. No les estaba consultando. La palabra en realidad dice que esta consulta es una orden, ¿verdad? Porque les dijo, en tal y tal lugar estará mi campamento, ¿verdad? Ya lo estaba categorizando el rey de Siria.
contra Israel consultando a sus siervos. 9. Y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel, vean qué cosa tan interesante. El varón de Dios, pues obviamente estamos en la etapa de analizar a Eliseo, era Eliseo por supuesto, y 2 puntos dice, mira que no pases por tal lugar, porque los sirios van allí. Es decir, Eliseo sabía ese tal y tal lugar del versículo 8 del que hablaba el rey de Siria y que le había mencionado a sus siervos. Entonces el rey de Israel, dice el versículo 10, envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho, y así lo hizo una y otra vez con el fin de cuidarse, o sea, le hizo caso, ¿no? O sea, creo que habían sido ya demasiadas las evidencias de que Eliseo, por supuesto que era un instrumento de parte del Señor, que aún pues el rey de Israel eh, haciendo incluso lo malo delante de los ojos de Dios, y lo hemos visto muchas veces en toda esta serie, con Acab en primer lugar, ¿verdad? Cómo Dios seguía siendo misericordioso y seguía dándoles oportunidades para que pudieran llegar a sus pies, pero bueno, y dice el versículo 10, entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho, y así lo hizo una y otra vez con el fin de cuidarse. Y versículo 11, y el corazón del rey de Siria se turbó por esto, y llamando a sus siervos les dijo, ¿no me declararéis vosotros quién de los nuestros es del rey de Israel? Es decir, a ver, el rey de Siria estaba convencido de que habiendo tenido esta estrategia, ¿verdad?, de sitiar a su ejército para poder, de situar, perdón, a su ejército para poder sitiar al ejército de Israel, pues no estaba funcionando. Entonces decía, ¿cómo es que el ejército de Israel está evitando justo los puntos que solo ustedes, mis siervos, saben que fue donde yo puse a mi propio ejército? Entonces, esto que dice, esta pregunta que hace el versículo 11, ¿no me declararéis vosotros quién de los nuestros es del rey de Israel? En el castellano decente significa, no me van a decir quién de ustedes es el chismoso, no me van a decir quién de ustedes es el traidor, no me van a decir quién de ustedes, que son los únicos que se supone que saben dónde está nuestro ejército, me van a decir quién es el traidor que les está corriendo el chisme al profeta Eliseo, para que después se le diga a los siervos y al rey de Israel. Entonces uno de los siervos dijo, no, rey señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. O sea, ¿cómo es? La palabra de Dios a nosotros nos enseña algo que es fundamental. Dice que no hay nada oculto que no haya de conocer a la luz, ¿verdad? Eso déjenme buscarlo aquí rápido. Que no haya de ser manifestado, dice la palabra de Dios. Y esto es bien importante, lo que dice Lucas 8:17, porque, o sea, nosotros lo podemos leer en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 8, pero Dios ha sido el mismo ayer, hoy y por los siglos, y obviamente hay algo aquí que es súper importante, que creo que nosotros como cristianos deberíamos de tener siempre en la mente y siempre perfectamente bien identificado. Dice, palabras de Jesucristo, porque nada hay oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de ser conocido y de salir a la luz. O sea, hay algo que es sumamente importante, y esto nos debería de poner como un freno, una traba, ¿verdad? Por decirlo de alguna forma, en cuanto a nuestro comportamiento, muchas veces como cristianos. O sea, creemos que nadie nos está viendo, y por supuesto, nadie en la tierra nos está viendo, pero el Señor, claro que sí. A veces hacemos cosas que creemos que no tienen ninguna consecuencia porque no hay quien nos esté vigilando, porque no hay quien nos esté viendo, porque no hay quien pueda señalarnos, ¿verdad? Porque lo hacemos en lo oculto, pero el Señor no dice que las cosas van a conocer a la luz porque nos vamos a descuidar y hay alguien viéndonos, ¿verdad? Entonces a lo mejor diríamos, híjole, no, pues no. Pero aquí no importa si hay alguien o no en un sentido terrenal, o sea, Dios es el que está mirando nuestros corazones, Dios es el que está viendo nuestras intenciones,
Dios es el que está viendo cómo pecamos reiterativamente sobre un comportamiento, aunque nadie en todo el planeta Tierra pueda darse cuenta, Dios se puede dar cuenta. Y hay una promesa, son palabras de Jesucristo, que no existe nada oculto, que no haya de manifestarse ni de salir a la luz, ¿verdad? En Lucas 8:17. Entonces esto a nosotros nos tendría que poner un freno, porque pues los pecados que cometimos hoy, porque los hicimos, por supuesto, hay que arrepentirnos, hay que solicitar el don del arrepentimiento a nuestro Padre, decirle, oh Dios, pues sí, estoy de acuerdo en que estuve viendo cosas que no en el teléfono, estuve viendo a un hombre que no es mi esposo, estuve platicando con una mujer de temas inapropiados, estuve robando, estuve a escondidas, ¿verdad? Viendo cosas en las pantallas o teniendo pláticas indecorosas, no sé, tantas cosas que se pueden ocurrir o que hemos vivido todos los que estamos aquí en este momento, y pedir perdón, porque la Escritura dice que aquel que confiesa su pecado, aquel que confiesa la falta, alcanzará misericordia, mas el que encubre esa falta no prosperará. Y ese de no prosperar, volvemos a lo que hemos platicado durante tanto tiempo, no se trata de la economía, sino del crecimiento espiritual. Entonces, si nosotros somos capaces de quedar de acuerdo con Dios, decirle, pues sí, Señor, tienes toda la razón, yo hoy pequé, hice esto, yo te pido que me des el don del arrepentimiento para poder pedirte perdón y ser limpio una vez más, ¿no? Lo confieso, pero alcanzaría misericordia. Pero si yo lo oculto, si no lo confieso, si no le digo a Dios, sí, Señor, pues no hay nada oculto para ti, ¿verdad? O sea, antes de que mi boca abra, ya sabes las razones por las cuales se abrirán, sin mi necesidad de confesártelo, etcétera, y decirte, oye, Dios, pues tú conoces mi corazón, no te puedo engañar, no puedes ser burlado. Entonces, pues sí, estoy de acuerdo en que contigo en que hoy pequé, hoy le falté el respeto a las personas, hoy hice, bueno, etcétera, tantas cosas que la verdad estamos nosotros a lo mejor hasta cauterizados y estamos cae y cae y cae y cae, ¿verdad? Y nos hemos cauterizado tanto esa parte de nosotros, de nuestra vida espiritual, que ya en las noches ni siquiera pedimos perdón por eso, pero pues va a llegar el momento que aquello por lo que nosotros no nos arrepentimos va a salir a la luz. Es decir, lo que nos dice el Señor es que para Él nada es oculto, ¿verdad? Él puede, dice la palabra de Dios, que la misma palabra sirve para conocer las intenciones y revelar las intenciones de nuestro corazón. Entonces, hay mucha... No hay nada oculto, es decir, hay muchísima información para Dios, porque Él lo sabe todo, Él lo ve todo, en este momento conoce nuestro corazón, sabe que estamos arrepentidos, o en otras cosas las mantenemos ocultas, y hay que pedirle al Espíritu Santo que traiga ese convencimiento de pecado, porque si no, no podemos arrepentirnos, no podemos pedir perdón, y como no lo hicimos, dice Jesús en Lucas 8:17, que eso que está oculto va a llegar a salir a la luz, y qué vergonzoso. Ya lo he platicado en algunos otros episodios, pero si hay algo que a mí me va a dar mucha vergüenza, me va a dar mucha pena, porque además sigo pecando como cada uno de nosotros, o sea, obviamente en una lucha por no hacerlo, pero como Pablo, a veces el mal que no quiero hacer, eso termino haciendo. A mí me va a dar muchísima vergüenza y muchísima pena cuando todas nuestras obras, sean buenas y sean malas, estén en el tribunal de Jesucristo, ¿verdad? Y que a lo mejor pues le digan imagínate, ¿no? Que te digan a ti, mira, tu esposo hizo esto y tú ahí presente, y entonces qué vergüenza delante de Jesús, qué vergüenza delante de tu esposa, qué vergüenza delante de tus hijos, de tu jefe, qué vergüenza como delante de tu esposo, etcétera, no sé. Yo a veces me pongo a pensar, digo, no, es que si yo hago esto va a salir a la luz, yo podré estar engañando a mi jefe, podré estar engañando a mis clientes, podré estar engañándome a mí mismo incluso, ¿verdad? O a mis hermanos en Cristo. Pero el día del tribunal de Cristo, donde todas nuestras obras salen a la luz, ese día es el que a mí me va a dar tanta vergüenza. Entonces, pues mejor lo evito, porque finalmente dice el Señor, va a salir a la luz. Yo tengo pecados, tú tienes pecados, todos tenemos pecados, que el Señor va a revelar sí o sí, familia, o sea, va a pasar, ¿no? Entonces mejor es confesarlo. Yo creo que a pesar de que las consecuencias pueden ser devastadoras, siempre va a ser mejor confesar una falta que ocultarla, guardárnosla para que salga a la luz, y además de que nos exhiba el pecado del Señor, pues quedemos mal frente a todas las personas que quizá ofendimos. Y alguna vez también lo dije, si Dios en la Escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis,
expuso los pecados de los personajes bíblicos más preponderantes, expuso los pecados, están escritos los pecados de Moisés, los pecados de Abraham, están los pecados evidentemente de David, de Salomón, de los reyes de Israel, están los pecados de los apóstoles, están los pecados de tanta gente que nosotros admiramos en el Señor y que Dios lo estableció en su palabra, nos los dejó escritos. ¿Qué nos hace pensar que si Dios determinó en su soberanía que los grandes personajes bíblicos se expusieran sus pecados por escrito en su palabra, qué nos hace pensar que nos van a exponer los nuestros? O sea, qué arrogantes seríamos de decir, bueno, pues que expongan los pecados de David, ¿verdad? Pero que no expongan los míos, por favor. O sea, Lucas 8:17 nos vuelve las palabras de Jesús a resonar en el espíritu, decir, va a pasar a la luz, ¿verdad? O sea, evitemos algo que posteriormente va a salir a la luz y nos va a traer un dolor o adversidad o etcétera, ¿no? O sea, nuestros pecados hay que evitar que sucedan, y si suceden, confesarlos, porque de todas formas van a salir a la luz. Ahora, ¿qué quiero decir con todo esto? No es que me haya desviado del tema, pero sí es algo bien importante, que Dios, por supuesto, sabía todos los planes del rey de Siria. ¿Y quién era el que estaba en contacto siempre con Dios? ¿Quién era el que platicaba en todo momento con Dios? ¿Quién era el que profesaba, profetizaba, hablaba lo que Dios decía? Pues Eliseo. ¿Y por qué? Pues porque, como dice Jeremías, él sí estuvo en lo secreto con Jehová para que le revelara todos sus propósitos. Entonces, dice aquí, ¿verdad? El versículo 12, entonces uno de los siervos dijo, no, señor mío, ¿verdad? No somos ningunos chismosos, no hay ningún traidor, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara secreta, puesto que en la cámara, por muy secreta que sea, pues no puede ser oculto a los oídos de Dios. Y Dios, en el afán de mantener su pacto, su promesa con el pueblo de Israel, le decía al profeta Eliseo, van a estar aquí, van a estar acá, no pasen por ahí, porque eso es lo que les tienes que decir al rey de Israel y a su ejército, para que yo pueda cuidar a mi pueblo. Vean qué maravilla Dios, qué misericordioso. Entonces, digamos que Dios era el que escuchaba al rey de Siria y le corría el chisme a Eliseo, y Eliseo al rey de Israel, y el rey de Israel ya mandaba a su ejército por donde no estaban los del rey de Siria. Qué maravilla, ¿verdad? Del Señor que sigue cuidando incluso hacia su pueblo. Versículo 13, y él dijo, ¿quién? El rey de Siria, ¿verdad? Id. Perdón que me agache y que ahora tenga gorra, pero me tocó cuidar a mi papá y andábamos lo más cómodo posible, ¿verdad? Y entonces aquí me agacho, mejor pongo la palabra por acá. Entonces dice, y mirad dónde está para que yo envíe a prenderlo. Entonces el rey de Siria ya estaba súper enojado. Lo voy a encarcelar, lo voy a prender para que deje de andar de chismoso con el rey de Israel. Como si Dios necesitara solamente a Eliseo para poder seguir cuidando a su pueblo. Lo que ignoraba el rey de Siria es que aun cuando hubiera podido prender a Eliseo, aun cuando lo hubiera podido incluso matar, Dios siempre se iba a llegar de un instrumento de uso honroso para seguir hablando con el rey de Israel y guardando a su pueblo de los planes del rey de Siria. Y le fue dicho, dice el versículo 3 en su segunda parte, he aquí que él está en Dotán. Versículo 14, entonces se envió el rey allá gente de a caballo y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Vean qué cosa, o sea, esto es algo de lo que más me ha interesado o comprender, porque, a ver, era el profeta, ¿no? Era un hombre, era Eliseo. Sí, el profeta de Dios, por supuesto, sí, el instrumento más poderoso de aquella época, en esos momentos, para Dios, por supuesto que sí. Pero vean cómo era la manifestación del poder de Dios y cómo la gente tenía el corazón, en este caso los sirios, el rey de Siria, tan endurecido por no reconocer que Jehová era Dios verdaderamente y el Todopoderoso, que él no aceptaba que Dios era Dios, pero sí podía comprender su poder. Porque entonces, ¿cómo podríamos pensar que tendría que mandar toda la gente de a caballo y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche a sitiar la ciudad solo para prender a un hombre, a Eliseo? Porque podrían, por supuesto, a lo mejor pensarse, ¿verdad? Bueno, es que
necesitaba mucha gente justo para lo que dice la palabra de Dios, sitiar toda la ciudad. No es que les costara trabajo tomar a un solo hombre, se necesitaban a todo ese ejército para sitiar la ciudad y no tuviera por dónde escapar. A ver, vamos a hacer algo lógicos, como podríamos pensarlo, ¿verdad? De una forma espiritual. No se trataba de eso, o sea, él sabía, porque los mismos siervos del rey de Siria le han dicho, él es el profeta de Dios y es Dios quien habla con él. Él entonces, el rey de Siria, sabía que estaba contendiendo no contra Eliseo, sino contra Dios para poder prenderle. Entonces, una vez más, creen que con carros, creen que con caballos, creen que con espadas, creen que con un gran número de soldados iban a vencer pues a Dios. Y pues la verdad es que era imposible. Versículo 15. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, ¿verdad? Tenía un siervo, Eliseo. Y he aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad, con gente de a caballo y carros. Entonces el criado que salió de mañana le dijo, señor mío, ya valimos. Señor mío, como decimos aquí en México, ya nos cargó el payaso. Señor mío, no, pues ya, de ver nada más todos esos carros, ese ejército, todo ese poderío militar solamente para prender a Eliseo, el criado dijo, no, pues ya fue. Pero Eliseo dice, aquí es donde viene una parte padrísima, versículo 16, él le dijo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. ¿Cómo? Pero Eliseo no solamente se quedó hablando sobre eso, ¿verdad? Eliseo no solamente le dijo, tú ten fe, ¿verdad? Eliseo sabía que hacía falta una prueba a su criado para que tuviera confianza en Dios. Y que no estaba mal, familia, porque ahora pareciera que se predica que, oye, pedirle una prueba al Señor por algo es como dudar. Yo alguna vez escuché un mensaje que decía, pues es que estuvo padre, por ejemplo, que Gedeón dijera, a ver, que el vellón amanezca mojado, a ver, ahora que amanezca seco, yo solamente pues para corroborar que es tu voluntad. No, pero eso también es una falta de fe, o sea, si Dios lo dijo, ¿verdad? Como cuando le quitó el habla al padre de Juan el Bautista, ¿verdad? Cuando el ángel se le acercó y por cuanto no creíste y pusiste en duda las palabras que yo mismo te he venido a decir, pues ahora te quedarás mudo. Y me acuerdo que decía aquel predicador, si no creemos la palabra de Dios, sus promesas, nos vamos a quedar mudos, no vamos a poder predicar, o sea, un montón de cosas que la verdad pues, estaban bien erradas, ¿no? La verdad es que no. Yo se los he compartido muchas veces. Yo a veces hablo con el Señor, le digo, oye Dios, pues yo, de tantas voces que existen alrededor, ¿verdad? En esta vida ya tan complicada, tan llena de pecado y de herejías, y que como se están cumpliendo las profecías de Isaías, que a lo bueno le llamarán malo y a lo malo bueno, pues Señor, está lleno de voces, ¿no? Yo te pido que me des una prueba para saber que eres tú. No estoy dudando de ti, no quiero confundirme. Y a veces no le digo, háblame, grítame si es necesario para saber que eres tú el que me está hablando. Porque hay tantas voces alrededor y se los he compartido. Y eso no es ningún pecado, ni es dudar del poder de Dios, sino estar seguro, justamente por eso, por la multitud de voces que hay a nuestro alrededor en estas épocas. Pero lo mismo sucedía. El criado estaba muerto de miedo porque pues, vio un ejército y dice, no, pues ¿por qué me junté con Eliseo, verdad? Y le dijo, tranquilo, tienes que confiar en Dios. Esto habla también una enseñanza clara, ¿verdad? O sea, cuando nosotros estamos conscientes o muy convencidos que en nuestro lugar de reunión, los pastores que tenemos, las personas que a nosotros pueden guiarnos, son hombres verdaderamente de Dios, su consejo, sus determinaciones, sus decisiones, pueden llegar a estar equivocados, por supuesto, porque seguimos todos siendo humanos, pero también hay que confiar mucho en que la voluntad de Dios está dirigiendo a nuestro líder espiritual para poder tomar decisiones. Podemos tener una opinión, la podemos tener. Podemos estar a favor o en contra, lo podemos hacer. Pero el Señor nos manda orar por sabiduría. No solo para saber qué es lo que sucede con nuestra guía espiritual, sino para que la guía espiritual pues pueda tener la sabiduría que desciende de lo alto, ¿verdad? Y a veces eso se nos olvida.
Tenemos que orar por nuestros pastores, tenemos que orar por nuestros líderes, tenemos que orar por nuestras propias decisiones, porque así, solamente así, nosotros escucharemos la voz de Dios para saber y determinar si el camino espiritual por el que nos están llevando es el correcto. Y dice el versículo 17, y oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos, los del criado, ¿verdad? Para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró. Y aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. O sea, qué cosa tan increíble, qué cosa tan espectacular de verdad. O sea, yo me quedo súper admirado de esta parte de la escritura porque, pues obviamente Eliseo intercede y le dice, ay Dios, pues muéstrale a mi criado que no hay de qué temer, pero ¿por qué no hay de qué temer? Eliseo ya sabía que estaba rodeado de todos esos ángeles, de todos esos seres espirituales provenientes del reino de Dios, que están en este lugar para pelear por nosotros, para defendernos. Lo hemos visto, pero algún día hablaremos largo y tendido de angeleología, que es un tema maravilloso y es espectacular, y no es el de, ay, el ángel de la fortuna, el ángel del amor, el ángel de la prosperidad, el ángel de la quién sabe qué, el ángel de la suegra, el ángel del... Para todo hay un triste ángel, y luego los ponen así de todos, que con alitas o cuerpazos y con hambre, ¿no? La Biblia hasta nos muestra, nos describe los ángeles por ahí, creo que ya se los había comentado, hay un artista que decidió, basado en lo que lee en las escrituras, dibujar a los ángeles con las alas, con llenos de ojos, etcétera. No, todos los que creen que los ángeles están aquí para servirlos de acuerdo a nuestra voluntad, no hombre, se llevarían un chasco nada más de ver esos ángeles en la concepción de este artista a raíz o basados más bien en la palabra de Dios. Y aunque sí, estos son emisarios, son enviados, son protectores nuestros, todos ellos están bajo las órdenes de Jesucristo, están bajo las órdenes de Dios, ¿verdad? Nosotros no podemos ni mandarles ni nada, y aunque están, repito, al servicio de la iglesia de Jesucristo, de cada uno de nosotros, pues por supuesto que las órdenes se las da el jefe, no cada uno de nosotros, y no existen esos angelitos a los que toda la gente les prende veladoras y les hace rezos y les hace quién sabe cuántos rituales que ni siquiera son bíblicos, y pues lo digo con mucho cuidado, pero a la luz de la palabra eso resulta en brujería, eso resulta en hechicería, eso resulta en santería, eso resulta en obras del demonio, en obras de las tinieblas. Ya lo veremos cuando acabemos esta serie, cuando sea la voluntad de Dios y si Él lo permite, cuando veamos todas las doctrinas de la religión tradicional a la luz de las escrituras. Entonces dice, te ruego Jehová que abras los ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y aquí en el monte estaba lleno de gente de a caballo, igual que nos enseña, por supuesto, el versículo 14, ¿verdad? Dice, había gente de a caballo del rey de Siria. En el versículo 17 se muestra la gente de a caballo también, pero que venía de parte de Dios. Y carros, dice el versículo 14. ¿Pero qué dice el 17? Estaba lleno de gente de a caballo y carros de fuego. O sea, no, ya me imagino. Si cuando estudiamos el inicio de cómo se llama, del ministerio de Eliseo y cómo separa a Dios a Elías y a Eliseo, el carro de fuego que se interpone entre ellos, si ya eso es una cosa maravillosa, ahora imagínense a toda esta gente, a todos estos ángeles en los montes respaldando y defendiendo al profeta Eliseo delante del ejército del rey de Siria con carros de fuego, ¿no? Qué cosa tan maravillosa, un ejército divino que escucha bien, sigue peleando por ti y por mí, incluso en este momento, como te dije al inicio. Y versículo 18, y luego que los sirios descendieron a él, es decir, obviamente el ejército sirio no vio con sus ojos naturales, y evidentemente no iba a ver con ojos espirituales porque no reconocían a Dios como Dios. Solamente el criado pudo el Señor abrir sus ojos espirituales, no estamos hablando de los físicos, sino de los espirituales, para ver este ejército de ángeles que estaban prestos a defender a Eliseo y a su criado. Imagínense todo lo que es capaz Dios de hacer. No solamente paraba oreja del Señor y decía, ese es el plan del rey de Siria contra mi pueblo. No. Y se lo decía a Eliseo, oye,
te están poniendo una trampa, dile al rey de Israel que se vaya mejor por este lugar. No solo esa mente hacía eso y cuidaba Dios a su ejército de esa manera, sino que ponía todo lo que podía defenderlo. ¿Cómo creen ustedes que todas las demás batallas de las que hemos hablado en los episodios anteriores, cuando Dios ha entregado a todos estos ejércitos que eran contrarios al Señor en las manos del pueblo de Israel? Pues no porque fueran todos tan astutos, ¿verdad? Con las espadas o con las armas, sino porque Dios los entregaba, ya que Dios peleaba por ellos. Y cuando la palabra del Señor dice que Dios pelea por nosotros, es porque también hay un ejército, legiones enteras de ángeles que el Señor ha mandado para la protección de su iglesia y de su pueblo. Alguna vez yo leí uno de los libros pues más controversiales, ¿verdad? Acerca de una persona que practicaba el satanismo, que se convierte al Señor y que bueno, después las huestes espirituales de maldad querían atacarla, pero se encontraban con murallas de ángeles. El libro es controversial, hay cosas que pueden, pues sí, corroborarse en la escritura, porque sí se ve que la operación del reino de Dios puede ser así, y también el de las tinieblas. Hay algunas otras cosas en el libro que no empatan demasiado, se llama Él vino a darle libertad a los cautivos, pero ejemplos como el que yo leí en ese libro, ¿no? Donde relataban cómo a una de las protagonistas de este libro, que se supone que casos reales, las protegían legiones de ángeles para que no atacara el reino de las tinieblas. Bueno, pues puede estar muy relacionado con lo que pasaba con el profeta Eliseo. Repito, yo no puedo negar que eso pueda suceder, porque finalmente es Dios y esas son las cosas que determinan cuál es la majestuosidad y la gloria del Padre, ¿verdad? Y está establecido incluso aquí en el versículo 17 del capítulo 6 del segundo libro de los Reyes, ¿verdad? Hay algunas otras cosas que no tanto, puedes leerlo con mucha prudencia, siempre sabiendo que la palabra de Dios no puede haber nada por encima de ella, ¿verdad? Entonces, qué cosa tan impresionante saber que en este momento, como te decía al inicio, no importa cuándo lo veas, no importa cuándo lo escuches este mensaje, no importa el tiempo el que estés pasando, hay un ejército de ángeles peleando por ti y por mí contra los planes de Satanás y que son enviados por Dios para proteger a su iglesia. Qué cosa tan maravillosa. Entonces dice: vienen y atacan, el versículo 18, el ejército de Siria a Israel, porque te repito, ellos no vieron con sus ojos naturales lo que solo se puede ver con los espirituales. Descendieron a él y oró Eliseo a Jehová y le dijo: te ruego que hieras con ceguera a esta gente, y los hirió con ceguera conforme a la petición de Eliseo. Pero aquí sí es una ceguera no espiritual, sino física, ¿verdad? Después les dijo Eliseo: no es este el camino, ni es esta la ciudad. Seguidme y yo os guiaré al hombre que buscáis. Y los guió a Samaria. Qué cosa tan curiosa, porque, pues imagínense, dice la palabra de Dios que Él da gracia a los humildes, resiste a los soberbios, ¿verdad? Y la gracia también Dios nos las da delante de las personas. Y esto es una oración que tú puedes hacer también de parte del Señor cuando vas a alguna entrevista de trabajo, cuando quieres realizar un buen trabajo que va a ser a lo mejor calificado por los jefes, etcétera, etcétera. Cuando quieras tener algo, digamos, que mostrar a las demás personas y que lo van a evaluar, ya sea como estudiante, como trabajo, en tu propia familia, incluso una plática importante, que te puedas hacer entender, ¿verdad? Que tengas las palabras correctas. Cuando predicamos un mensaje, justo todo esto nosotros podemos orar al Padre y decirle: dame gracia delante de las personas, dame gracia para que puedan entenderme, dame de tu gracia para que pueda convencerlos acerca de esta guía, acerca de una empresa o de la palabra de Dios o de cómo llevar mi congregación, que puedan entender lo que yo tengo que decir de tu parte, etcétera, etcétera, ¿verdad? O para que mi trabajo sea valorado, para que yo pueda expresarme de la mejor manera. Uno puede orar por esa gracia, porque dice el Señor que quien es el solícito en su trabajo y así en todas las áreas de la vida, delante de reyes estará y no delante de los de baja condición. Pero debemos de saber expresar absolutamente todo. Y miren qué gracia le da, delante de un ejército entero, enemigo a Dios, al profeta Eliseo. Le dice: aquí sí físicamente, déjalos sin vista, ¡pum! Y Dios los deja ciegos, paz. Y luego imagínense un ejército entero sin poder ver. No habla de que estaban alterados ni nada, pero lo podemos imaginar. Nunca nos debemos de olvidar de que los relatos bíblicos
como este en particular, pues tienen pues seres humanos, ¿verdad? Seres humanos y contrarios además al Señor, donde no tenían dominadas ni sus emociones ni sus pasiones a través del Espíritu de Dios, sino que ellos eran pues más emocionales, más almáticos, ¿verdad? Y entonces, pues imagínense la desesperación, todo el mundo seguramente en el griterío, estamos ciegos, etcétera, etcétera, no podemos ver nada, ¿para dónde vamos? Y aún así, o sea, el poder de Dios que le da a Eliseo esta gracia para decirles, a ver, cállense todos. Él sabía que lo estaban buscando a él, Eliseo sabía que lo estaban buscando a él, pero Eliseo mismo les dice, no, pues aquí no está a quien ustedes buscan. No está ni a quien ustedes buscan y tampoco es el lugar en donde está a quien ustedes buscan. Vénganse. Y se los lleva. O sea, Eliseo empieza a dirigir a un ejército enemigo de Dios a otra ciudad, habiéndoles dicho que él no era la persona que estaban buscando, aunque verdaderamente, y como lo estamos analizando, él era, y los convence. Imagínense la gracia de Dios que le dio a Eliseo, que por el poder de su boca, todo el ejército le obedece. Y les dice en el versículo 19, no es este el camino, ni es esta la ciudad, seguidme, yo os guiaré al hombre que buscáis. Lo buscaban a él, y lo siguió a Samaria. Y cuando llegaron a Samaria, dijo Eliseo, Jehová, abre los ojos de estos para que vean. Y Jehová abrió sus ojos y miraron y se hallaban en medio de Samaria. Ahí las cegueras se desvanecen, vuelven a ver una vez más. Y el versículo 21 dice, cuando el rey de Israel los hubo visto, dijo Eliseo, ¿los mataré, padre mío? Padre no significa que es dirigirse al Señor como tal, ¿verdad? Era una expresión, por supuesto, de respeto, porque aunque el rey de Israel hacía todavía lo malo delante de los ojos de Dios, sabía que Dios era real, que existía, y guardaba un respeto, esta misma gracia que el Señor le dio delante de los enemigos de Jehová, pues se la da igual delante del rey de Israel, y le dice, ¿qué haré? ¿Los mataré? Porque de pronto, ahora vuelvo una vez más, imagínense, ahora abren los ojos y dicen, aquí no estábamos y aquí es Samaria, ¿qué onda? Pues imagínense una vez más todo el ejército alterado. Y respondió, versículo 22, no los mates. ¿Matarías tú a los que tomaste cautivos con tu espada y con tu arco? O sea, si no los matas a los que llevas a cautiverio, ¿por qué habrías de matar los que, entre comillas lo digo, voluntariamente llegaron a Samaria? O sea, no, como que no concuerda, ¿verdad? O sea, no actuamos así en la guerra, porque bueno, hasta en la guerra hay como reglas. Y le dice, ¿matarías tú a los que tomaste cautivos con tu espada y con tu arco? Si no los matas a ellos, ¿por qué a ellos sí? Pero vean la indicación que le da Dios al rey de Israel a través del profeta Eliseo. Dice, pon delante de ellos pan y agua, para que coman y beban y vuelvan a sus señores. O sea, lejos de decirle captúralos, ejecútalos, encarcélalos, ponlos a hacer trabajos forzados, etcétera, etcétera, Dios manda al pueblo, al rey de Israel a través del profeta Eliseo a decirle, trátalos con amor, trátalos bien, pon delante de ellos pan y agua, que se alimenten, que coman, que beban, que tengan fuerzas y vuelvan a sus señores. No nos dice la palabra de Dios que ellos renegaron y dijeron, no, pues ya estamos aquí, estamos delante de ellos, sigamos con nuestra encomienda, matémoslo. No, dice, entonces se les preparó una gran comida, y cuando habían ellos comido y bebido, los envió a ellos, se volvieron a su señor, y nunca más vinieron bandas armadas de Siria a la tierra de Israel. O sea, les ganaron. O sea, si el pueblo de Israel pudo haber hecho pedazos al ejército sirio, con lo que Dios mandó hacer al rey de Israel a través del profeta Eliseo, los borró por completo. No solo les ganó la guerra, por decirlo de alguna manera, sino que los dejó completamente sin armas. Sin armas. Y estos son los ejércitos invisibles que Dios pone también en nosotros como iglesia. El mismo Jesús decía, amen a sus enemigos, oren y bendigan a los que los ultrajan, a quienes os persiguen. Eso es lo que hizo Israel, por órdenes de Dios, por supuesto, con el ejército sirio. ¿Y cuál fue la consecuencia? Nunca más vinieron bandas armadas a Siria, a la tierra de Israel, no porque no hubiera ejército, es que no hubo nada que hacer delante de la muestra de amor y misericordia de Dios para el ejército sirio.
Cuando nosotros obedecemos al Señor, que es una de las cosas más complicadas que pueden existir, amar a nuestros enemigos, bendecir a quienes nos persiguen, a quienes nos maldicen, nosotros acabamos por completo con esos ejércitos satánicos, porque bien podríamos responderles con ira, con contienda, ¿verdad? Y dice el libro de Proverbios, la blanda respuesta calma la ira, mas la áspera enciende el furor. Qué cosa tan sabia la escritura. ¿Y cómo? Pues uno dice, bueno, pues a lo mejor esto es entre personas, en grupos pequeños, pero estamos hablando de dos ejércitos que dejan ciegos, que capturan, porque los capturaron, los llevaron a Samaria, territorio donde pudieron haberlos exterminado, porque el rey de Israel que dijo, bueno, pues ya están aquí, ¿me los echo? No, bendícelos, alimentalos, dales agua y envíalos una vez más a donde pertenecen. ¿Qué muestra de amor y de poder más grande que tener misericordia? ¿No me crees? Ahí está Dios. Porque Dios pudo habernos destruido en cualquier momento, familia. Dios pudo haber hecho de nosotros así, como un jueguito que antes estaba en el iPad, que se llamaba Babel. Y entonces eran como que los hebreos construyendo la torre de Babel, y tú le apretabas y entonces salía el dedo de Dios y les caían rayos, y así los tenías pues los tenías que matar, siendo Dios, lo digo entre comillas, en el jueguito antes de que terminaran de construir la torre de Babel. Pues Dios pudo haber hecho lo mismo, ¿no? Que determinó en principio de cuentas ser el rey de Israel. Pues los mato, ya están aquí, ¿no? El amor y el poder más grande se muestra dando misericordia. Es lo que Jesús y Dios ha hecho con nosotros en todo momento. Porque aún siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Lejos de levantar contienda con una actitud áspera, fue una respuesta blanda, llena de misericordia y llena de amor. Porque sin haber tenido las palabras de Jesucristo de orad por nuestros enemigos, bendecid a quienes nos persiguen y nos maldicen, el rey de Israel determina a través del consejo del profeta Eliseo y de Dios, darles de comer y beber, y no solo les ganó la guerra, deshizo por completo el ejército, porque te repito, nunca acabó con ellos, el ejército seguía existiendo. ¿Y cómo termina el versículo 23? Y nunca más vinieron bandas armadas de Siria a la tierra de Israel. Nunca más. Ellos levantaron una sola lanza en contra del pueblo de Israel, por el amor que Israel y la misericordia que Dios mostró para el pueblo de Siria. Posiblemente enemigos, personas que traen contienda a nuestra vida, no entiendan a la primera, ¿verdad? Posiblemente nosotros los tratemos con amor y busquemos desarmarlos de esta misma manera, con la gracia que Dios nos da, y a lo mejor no funciona de inmediato. Pero eso no significa que no debamos seguir adelante. Miren lo que dice Jesús. Lucas 6, 27, 45. Y con esto terminamos. Lucas 6, desde el 31, dice, y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. No hay problema, ¿verdad? Pecadores o cristianos, ¿dónde está el verdadero mérito si amamos a los que nos aman, a los que no nos traen ningún conflicto? Versículo 33, y si hacéis bien a los que os hacen bien, pues ¿qué mérito tenéis? No tenemos ningún problema, ¿verdad? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Versículo 34, y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Versículo 35,
Amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ello nada, si será vuestro galardón grande y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con para con los ingratos y malos. A ver, ¿captaste? El Altísimo, dice ahí con A mayúscula, es decir, Dios. Él es benigno para con los quienes ingratos y malos. Sed pues misericordiosos como también vuestro Padre es misericordioso. Nos manda tener esa misericordia. Dios mandó a través del profeta Eliseo a decirle al rey de Israel, no los mates, tienes que ser benigno como Dios, aunque ellos sean ingratos y malos. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Dad y se os dará. Es decir, estas palabras de Jesucristo ya estaban establecidas por parte del Señor desde el Antiguo Testamento, ganando así y haciendo algo fuera de lo normal, destrozando por completo un ejército, y no hablo de darles muerte física, sino de calmar esa ira y esa contienda a través del amor. Y dice la palabra de Dios que Dios es misericordioso aún con los injustos. No nos apresuremos nosotros a aventar muchos juicios y pensar que hay alguien que no merece nuestra misericordia. La merecen puesto que Dios se las otorga incluso a ellos. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Alguien más que el Señor Jesús? Estamos lejos, muchas veces muy lejos de mostrar esta gran misericordia. Gracias, Padre, te damos esta noche por este estudio. Gracias, Dios, porque nos confrontas, Padre, pero también nos muestras que no estamos solos, Señor, que hay ejércitos divinos peleando con nosotros, que tú nos defiendes, Padre, que tú tienes un regalo perfecto y precioso y poderoso cada vez que nosotros invocamos tu nombre. Que tú nos enseñas que no debemos de temer como el criado de Eliseo. Y te pedimos, Padre, que tú abras también nuestros ojos espirituales para que nos demos cuenta de tu gloria, de tu poder, de todo el propósito que tienes y que tú guardas celosamente en el fondo de tu corazón y que no permitirás que nada nos pase. Tú nos has prometido que nosotros podemos caer, pero tú también tienes tu diestra de justicia, tu diestra de poder que nos levanta, Señor, que nos justifica delante de Dios a través del poder de tu sangre. Gracias, Señor, por esta lección de que aun cuando nosotros nos encontremos en batallas, aun cuando sabemos que divinamente tú nos defiendes con un gran ejército, el poder más grande es el que tenemos que reflejar en nuestro corazón para bendecir a nuestros enemigos, perdonar a quienes nos han maldecido, Señor, en amarlos, Padre, no porque sean merecedores de un amor carnal, sino porque son merecedores de tu amor, y nosotros somos representantes del reino de los cielos. Padre, a veces es difícil, lo sabemos. Hay personas que tienen el corazón duro, hay personas que buscan lastimarnos, ofendernos, humillarnos, Dios, pero ayúdanos como cristianos valientes y como siempre estamos diciendo, ¿verdad? Parecernos cada vez más a Jesucristo. Bueno, aquí hay una oportunidad que es fundamental y es clave. Aún colgado de la cruz, aún el Señor agonizando se mostró amoroso y misericordioso con todos aquellos que le lastimaron. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Qué poderosa intercesión. Señor, hoy queremos también perdonar a quienes nos han ofendido, a quienes nos han lastimado. Oramos por sus vidas, oramos por nuestra vida. Que tanto el corazón de esas personas como el nuestro se alinee cada vez más al de tu reino. Que se pueda llenar de gracia y de misericordia. Y que nosotros podamos, a través de tu amor, de esa misericordia y gracia, apaciguar la ira de los demás. Que tú quites ese caparazón lleno y contaminado de maldad, Padre, y que puedan saber que a nosotros, a tus hijos, a tus hijas, nos guardan ejércitos divinos, pero por sobre todas las cosas, nos guarda tu poder en amor. Gracias, Padre, te damos por este estudio, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, familia. Qué maravilloso mensaje. Paz y gracia de parte de Jesucristo, ya saben, como cada noche, como cada lunes. Les bendecimos en el nombre de Jesús. Que tengan muy bonita noche y recuerden, compartan,
y ya estará también este episodio en todas las plataformas de podcast para la gloria de Dios. Que Dios les bendiga, familia. Muy bonita noche.